¿Qué tú le hiciste a Cristian? Pablo estaba cuadrado ya. Dios mío. Pablo estaba cuadrado. La verdad es que Cristian es terrible, porque Cristian lo que hizo fue que se dio cuenta de la maldad que le estábamos preparando aquí. Toda una trama, pero señores, pongámonos serios, más serios, porque ustedes recuerdan cuando la gran sequía, cómo en este programa le dimos seguimiento a esta cosa tan terrible, y cada semana aparecía un país que ante la crisis de falta de agua dictaba una serie de normas. Recuerdo que Cristian, tú presentaste la de Panamá, a nivel que la de Puerto Rico, presentamos varios. O sea, los países, cuando se presenta esto que viene desde el año 2014 y cada vez peor, esto de que el cambio climático está afectando las lluvias, la cantidad de agua que cae, pues los países toman medidas. En la República Dominicana pasó esa gran sequía que sigue estando, lo único que ha llovido un poquito, pero no se toman medidas, no se han tomado medidas, siguen los carwash. Usted ve, yo camino por las calles de Arroyo Hondo, donde vivo, y veo como en muchísimas residencias botan el agua, quizás porque están cambiando el agua de la piscina, qué sé yo. O sea, hay un nivel de irresponsabilidad ciudadana, sí, pero sobre todo un nivel de irresponsabilidad del Estado y su función reguladora ante una situación de crisis. Pasa el tiempo, el agua falta y no se ha tomado en la República Dominicana una sola medida cierta, aplicable, que se haya llevado a las últimas consecuencias, medida para ahorrar el combustible. ¿Por qué yo estoy hablando de eso? Bueno, porque resulta que, vaya usted a ver, el Gran Santo Domingo, más de 3 millones de habitantes, necesita agua. En vez de yo iniciar un proceso de racionalización del agua, porque falta, y falta hace mucho tiempo, y esto no se sabe cuándo va a terminar, porque son efectos del cambio climático, yo no tomo ninguna medida, los carwash siguen en lo suyo, no hay ningún tipo de racionamiento. Absolutamente. Sí, pero entonces, para que haya agua en el Gran Santo Domingo, le quitan el agua a los productores agropecuarios de la provincia Peravia, sobre todo en los de la región más al sur, el área de Matanzas, Calderas y todas esas partes. Que están pasando por una situación sumamente calamitosa. Bueno, un dato, Baní es la provincia que tiene mayor cobertura de su área cultivable dedicada a la producción de mangos, como debe ser, porque Baní es la élite de la producción de mangos a nivel mundial. Ahí está lo mejor de lo mejor. Vaya. Pero ¿qué ocurre? ¿En serio que él se pone? Pero ocurre que el año pasado la provincia Peravia redujo casi en un 40% su producción de mangos. ¿Por qué? Porque no hay agua. Yo voy con mucha frecuencia, semanal, como poco quincenal, al área de Matanzas, donde tengo familia. Y señores, eso llora ante la presencia de Dios. Familias que dependen de la producción agropecuaria. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo de siempre, la irresponsabilidad de no tomar medidas, la arrabalización institucional del Estado, por un lado, pero lo peor y lo que más jode es la penalización del hombre pacífico, decente, laborioso y de trabajo, es decir, del hombre banilejo, del productor agropecuario de Baní. ¿Cuándo ustedes han oído actos de barbarie contra un gobierno, quemando goma, entrándole a pecosones a la policía, a los agentes de AMET? No, Baní es un pueblo pacífico y laborioso. Cuando de una tradición de paz y de laboriosidad. Baní se alebrecó cuando en los 12 años la banda creía que podía hacer lo que le daba la gana, y los hombres de Baní bajaron a la banda a pedrada y a palo del pueblo arriba y la sacaron del pueblo. Pero un caso excepcional. Baní lo que hace es trabajar, y Baní tiene una tradición de autogestión, de pedir poco, de lamber poco. Sí, dije lamber, porque lamer es otra cosa, es en dominicano que estoy hablando. Entonces, lo que no podemos hacer es seguir en una situación donde, por un lado,
falta agua, va a seguir faltando agua porque el cambio climático está ahí y no se están tomando las medidas. Eso va a seguir. Entonces, no se toman medidas ni de educación ni de racionalización. Y como hay que traerle agua porque son 4 millones, de los cuales habrán por lo menos 2 millones de votantes, hay que joder al hombre de trabajo, al hombre laborioso. Entonces, así no se puede. Muy mal, lo digo siempre, muy mal anda un país donde ser honrado y decente sea ser pendejo y sea un momentito, pasa de moda. Apuntar algo sobre ese mismo tema, porque yo pienso que edifica bastante, no solo sobre la situación, sino también sobre el origen. Un conocido técnico ambiental, Eleuterio Martínez, dice que Constanza ya está prácticamente desierta y advierte que la clase política no le presta, está desértica, casi desértica. Es decir, que está perdiendo de manera progresiva su capa boscosa. Esa frase fuerte, que Constanza, la Constanza que uno y va, advierte, óyeme, y advierte Eleuterio Martínez que la clase política no le presta atención a la destrucción de las zonas productoras de agua en el Parque Nacional de Valle Nuevo y las lomas de Constanza, que provocan su desertificación de manera vertiginosa. Y la Fundación Moscoso Puello, que desde hace 30 años trabaja en el Parque Nacional Valle Nuevo en Constanza, estima que más de 140.000 tareas de bosques nublados y pinos han sido arrasadas en los últimos años solo en la vertiente norte de esta área protegida. Las 3:26 minutos, Luis José Chávez. ¿Está rápido? Sí. No, porque ese turno no tiene nada que ver con lo del agua de Pablo. Un segundo a tu turno. Un segundo a tu turno. Decir que en enero del 2015, solo anotar algo, en enero del 2015, ante la grave sequía, el presidente Medina designó una comisión y dedicó 70 millones, si mal no recuerdo, creo que fueron 70 millones a hacer una serie de trabajos para paliar la situación. Han pasado 12, 0 mata 0, 14, casi 15 meses y el 20% de ese dinero todavía no aparece. Amén de que ese no es, por ahí no es que prende, por ahí no es que está la solución. Ahora, adelante. Eso es el turno mío, ¿eh? Ya, hace rato. 3:27, arranque. Miren, yo venía con la intención de hablar precisamente del tema del agua, pero también inevitablemente debía hablar de un tema que todavía no está lo suficientemente debatido, ¿no? Como dicen en el orden parlamentario. Ahora es que está tomando velocidad, que es el caso del publicista y mercadólogo brasileño Joao Santana. Todos sabemos que una parte importante de la oposición política y sectores independientes le han estado reclamando al gobierno que aclare no solo sus vínculos con el señor Santana y su esposa Mónica, sino que también explique cuáles eran las implicaciones económicas de esos vínculos. Por ejemplo, Eduardo Estrella les reclamaba al presidente Danilo Medina que presentara, que diera a conocer los pagos realizados al señor Santana. Esa respuesta no se ha dado. Precisamente en el día de hoy, algunos periodistas cuestionaron de manera separada a dos altos responsables de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana. Por una parte, al senador Reinaldo Paredes, quien es aspirante a la misma posición en el Distrito Nacional, y por la otra parte al director ejecutivo de la campaña del PLD, el ingeniero Rubén Bichara. ¿Qué hicieron los dos frente a la pregunta de los periodistas? No tenían respuesta, no tenían una explicación. ¿Esa explicación es necesaria? ¿O tenemos que esperar que esa explicación se dé desde Brasil? Tenemos que esperar que hable Mónica, que ya comenzó a hablar. No Lewinsky. No, la esposa de Santana. Es decir, ya comenzó. Por eso no es la Lewinsky, ¿no? Ya comenzó a explicar que sí, efectivamente, estaban recibiendo pagos del gobierno dominicano. ¿Qué fue, según tú leíste, lo que exactamente dijo la señora Moura?
¿Qué fue lo que dijo la señora Moura? No, yo quiero, esa parte la voy a presentar un poco más tarde. A mí me interesa sobre todo, porque no he completado el cuadro de mi intervención. Es lo que planteó el secretario, mejor dicho, el coordinador nacional de campaña de Luis Abinader y vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Fulcar, quien aduce, y me gustaría inclusive llamarlo para que él explique cuál es su fuente documental de esa revelación, que el Partido de la Liberación Dominicana y o el gobierno le estaban pagando 12 millones de pesos diarios al señor Joao Santana. Señores, eso es una cosa verdaderamente... Yo creo que el señor Fulcar, es bueno llamarlo, porque él dijo que, me parece, yo lo entrevisté hace 2 días, el martes, dijo que se estaba gastando 12 millones en la campaña de Danilo Medina. 12 millones semanales. Diarios. Sería bueno, yo creo que es en la campaña. Cuando yo le digo de dónde son los datos, me dijo de Hacienda. Como son de Hacienda, yo dudo que sea, como dice Luis José, que sean los de campaña, sino los que de sea los de Joao Santana. Es el gobierno. Que es lo del gobierno en sentido general. Son las 3:30. Bueno, tenemos a Roberto Fulcar en la línea telefónica. Pero rápido. Buenas tardes, Fulcar. ¿Cuánta eficiencia? Buenas tardes, a la orden. Sí, Roberto Fulcar, que es el director general de la campaña del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Luis, te está citando, yo prefiero que él mismo haga la pregunta, diciendo que tú estabas refiriendo que el gobierno pagaba 12 millones de pesos diarios a Joao Santana por su trabajo para la campaña de Danilo Medina. Yo no he afirmado eso, ¿no? ¿Cuál es la información correcta? Lo que yo he dicho es que está evidenciado a partir del informe de ejecución presupuestaria que ha presentado el Ministerio de Hacienda del gobierno de Danilo Medina, que el gobierno hasta diciembre gastó todos los días 10 millones de pesos en publicidad y propaganda, y que eso aumentó en enero a 12 millones de pesos cada día. Obviamente, nosotros estamos investigando y probablemente en la tarde de hoy hablemos al respecto para saber si ese señor, el señor Joao Santana, a quien el presidente Danilo Medina agradeció su elección como presidente y de quien el propio Danilo ha reconocido que es su asesor principal, es interesante que el país sepa si el dinero que se le pagaba al señor Santana procedían de la campaña de Danilo Medina, de las cuentas de Danilo Medina, o si procedían de la cuenta del Estado. Te agradezco la precisión porque hay una información que dice que está circulando en diferentes... Es que estamos en campaña, hay que tener cuidado. En redes sociales, que Danilo Medina pagaba 12 millones diarios a Joao Santana. Digo, a Joao Santana. Sí, pero nosotros no somos la fuente de esa información. Recuerden que yo he dicho y he reiterado, nuestra marca de esta campaña va a ser la verdad. No vamos a decir ni una sola mentira. Ahora vamos a decir toda la verdad que merece ser dicha. Aunque esta tarde probablemente nuestro comando de campaña emita una declaración con relación a los pagos al señor Joao Santana. Si se va a producir, yo ya le llamaré para que tengan también la primicia de respecto. Estaremos esperando. Perfecto. Gracias, Roberto Fulcar. Que en eso, Cristian, creo que bueno es... De Luis Abinader. Ese es el asunto, señores, de lo que está pasando. Y pasa casi siempre con los procesos electorales. El dato cierto, real, objetivo que está en Hacienda es que el Estado Dominicano está gastando un promedio de 10 millones de pesos diarios en publicidad, que ha aumentado a 12 millones. O sea, ahora, eso es, sí, entonces, decir que se ha aumentado la publicidad del gobierno no es lo mismo que decir que el gobierno está gastando, como he leído en algunos medios, está gastando en la reelección. O sea, cuando se habla de publicidad,
Sí, seguro que no es un medio. Danilo Medina pagaba 12 millones diarios a Joan Santana. Busca que diario, rinquintin.com, porque el asunto está en que en el mundo de la tecnología, en 5 minutos usted hace maquinini.com, maquinini.net y pone lo que usted quiera. Pablo, entonces, es grave. Perdón, pero déjame decirte una cosa. Porque yo le digo, aquí se llama diario Horizon, diario tal cosa. Pero dice que el PRM alega que el jefe de campaña Fulcar aseguró. Esa nota fue del martes, esa nota fue de la entrevista que yo le hice. Exacto. No se ponen a inventar. Esa vaina no es así. Cambio fuera más. El riesgo de privar Hyundai Motor Company y Magna Motors, concesionaria de los vehículos Hyundai en